Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo evento organizado por la carrera de Arqueología en conjunto con el Club de Arqueología Politécnico y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la SPOL. La conferencia de hoy tiene por título Formas de organización del trabajo en el territorio Caranqui-Cayambe. Perspectivas desde el sitio arqueológico Quishuarpamba en la parroquia de Atahualpa, norcentro de Quito, y será dada por el arqueólogo Estefano Serrano. Les saluda Cristina Yandún, vicepresidenta del Club de Arqueología Politécnico, y seré una de las moderadoras del evento, junto con Paula Torres Peña, antropóloga biológica, docente de la carrera de Arqueología y tutora del club. Para nosotros es un gusto poder organizar eventos que cuentan con la presencia de investigadores que realizan estudios variados en distintas zonas del Ecuador. Hoy no es la excepción, ya que contamos con el arqueólogo Estefano Serrano. Él obtuvo su licenciatura en arqueología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el año 2013 y posteriormente en el 2017 su título de maestría en arqueología del Neotrópico por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Nuestro invitado ha participado en varios proyectos arqueológicos desde el año 2008, en calidad de asistente, especialista y director. Varios de estos proyectos han involucrado en el inventario de bienes arqueológicos, prospecciones y rescates, actividades de monitoreo y excavación, análisis de material lítico e investigaciones de carácter etnohistórico. Estefano también se ha desempeñado como director del Museo de Perucho, ubicado en la ciudad de Quito desde el 2019 hasta el año 2023. La conferencia Formas de organización del trabajo en el territorio Caranqui-Cayambe. Perspectivas desde el sitio arqueológico Quishuarpamba, en la parroquia de Atahualpa, norcentro de Quito, expondrá las evidencias encontradas en este sitio asociadas a una estructura de almacenamiento que contenía abundantes vasijas para la preparación de alimentos y grandes basureros arqueológicos, asociados con procesos de producción y trabajo comunitario de la etnia Caranqui, que permiten discutir este tipo de contextos con tipos de trabajo que no necesariamente dan como resultado la construcción de tolas y pirámides troncas. Los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat, las cuales dejaremos para el final de la charla. Ahora damos paso a nuestro invitado de hoy, el arqueólogo Estefano Serrano. Bienvenido, Estefano. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, Cristi. Gracias, Paula. Y sobre todo, gracias a la Universidad Politécnica del Litoral, en el cual también pude formarme en mi proceso de maestría. A continuación, lo que voy a presentar es un poco el trabajo de investigación que se realizó en esta zona de las afueras de Quito, en las parroquias norcentrales del Distrito Metropolitano de Quito, específicamente en una parroquia que se llama Atahualpa. Eh, Como referencia, como ya se mencionó, vamos a topar un poco lo que es el tema de este país Caranqui, este territorio que está entre el río Mira al norte y hacia el sur el río Guayabamba. Entre estos dos ríos se ha logrado una especie de concesión entre los arqueólogos en el cual existe una unidad política, social y económica que más o menos tiene unos mismos atributos socioculturales y a este territorio se le ha denominado el territorio Caranqui, país Caranqui. Algunos han incluido dentro de este territorio a los cayambis. Sin embargo, parecen ser una misma unidad política y económica. Básicamente, los etnohistoriadores destacan unos centros políticos en todo este territorio, como lo es Cotacachi, Caranqui, Otavalo, Zuleta, el famoso sitio Cochasquí, Cayambe, El Quinche. Sin embargo, la frontera sur de este territorio no había sido investigada a profundidad hasta el 2018, ya que se desconocía esta frontera sur del territorio. En ese sentido, eh, lo que se encuentra por lo general en este territorio entre el 500 al 1500 después de Cristo es básicamente una etnia que se la ha denominado Caranqui.
A esto están asociados sobre todo vasijas trípodes en su etapa tardía, algunas ollas que son más de carácter utilitario, doméstico, y sobre todo han destacado, como pueden ver a su lado derecho, pirámides truncas que están edificadas sobre distintas geoformas y están hechas a partir de bloques de cangagua. La cangagua son suelos volcánicos endurecidos o en su defecto por acumulaciones o depósitos de tierra que se iba extrayendo de los alrededores para lograr erguir estas edificaciones importantes que llegan a tener entre 15 a 25 metros de altura. A pesar de que son muy complejos, son muy llamativos estos sitios, han existido varios aportes, aproximaciones a este tema Caranqui Cayambe. No ha existido análisis a las periferias de estos grandes complejos arqueológicos como los que les mencioné. Los principales sitios que han sido investigados es obviamente Cochasquí, es un complejo de pirámides con montículos artificiales o tolas. Asimismo, Zuleta ha sido investigado, pero todos ellos han tenido un enfoque más desde la arqueología norteamericana en torno a establecer si son unas sociedades complejas, donde hay una especie de cacique, un líder político quien organizaba estas sociedades para lograr erguir estos monumentos arqueológicos. Sin embargo, eh, a más de estudiar la forma de estas estructuras o estratigrafía, no existía un proceso de excavación a las periferias de estos complejos arqueológicos, que es lo que vamos a ir viendo a continuación. Como les mencioné, entre estos grandes complejos destaca Puntiachil en Cayambe. Como ustedes pueden apreciar, son plataformas, son pirámides truncas que tienen una rampa de acceso hacia la parte superior. Sus dimensiones son bastante extensas, son a veces cuadriláteros de 100 por 70 metros. Esto va variando de acuerdo a los distintos complejos arqueológicos que se tienen en todo este territorio. Aquí tenemos una pirámide trunca en San José de Minas, tiene más o menos 50 por 50 metros en su parte superior y más o menos 20 metros de altura y una rampa que tiene alrededor de 100 metros. Estos complejos han sido los que destacan, a sus alrededores se ubican tolas o montículos hemisféricos que tienen distintas utilidades, ya sean funerarios o domésticos. También tenemos en el Valle del Intag, al oeste de Imbabura. Este es otro complejo arqueológico que se llama Hualimán. Igual son estas pirámides truncas con rampa. Hacia su derecha tenemos un plano que realizó Stephen Athens, quien le dedicó bastante tiempo a trabajar en torno a estos complejos arqueológicos y entender la evolución, el proceso de estas sociedades hacia una complejización social más evidente. Entonces, lo que se trataba de identificar eran estos grandes complejos, las pirámides que podemos ver, las tolas y así ir entendiendo un poco las jerarquías que existían aquí. Todo esto se basaba más en las pirámides, por supuesto. Y tenemos otro sitio importante, Zuleta, que de igual forma lo investigó Athens. Las mismas plataformas, las rampas de estas pirámides y la acumulación, la aglomeración de estas estructuras en torno a estas planicies. Entonces, aquí de a poco arqueólogos y etnohistoriadores como Udo Overen, Tamara Bray, José Echeverría, el mismo Athens, empezaron a plantear esta idea de centros políticos alrededor de estos complejos arqueológicos y que eran liderados por una especie de cacique o líder que aún no sabemos si eran estos títulos más bien nobiliarios o si pertenecían a clanes o a familias. Por otro lado tenemos Cochasquí, otro sitio bastante conocido en la zona, del cual se ha investigado bastante, sobre todo los arqueólogos alemanes, Udo Overen y Max Ull.
intervinieron estas zonas y de estas estructuras se tiene una información bastante detallada en cuanto a cronología, estratigrafía y análisis de materiales culturales. Aquí podemos ver que a las periferias de estas pirámides con rampas tenemos igual estos montículos artificiales que eran utilizados como espacios funerarios y también intercalados en ocupaciones con contextos domésticos. Acá abajo se puede ver una estratigrafía de cómo fueron construidas estas pirámides. Estos montículos, estas estructuras monumentales tienen distintas formas de construirse de acuerdo a la geomorfología y geología de las zonas en donde se implantan estas estructuras. En el caso de Cochasquí tenemos algunos estratos con bloques de Cangagua, entonces se procuraba hacer cortes de estos suelos volcánicos endurecidos para irlos posicionando hacia los taludes y así ir sosteniendo la estructura. Se intercalaba con suelo de chocoto, es decir, suelo orgánico, con materia orgánica, con paja de páramo, puede ser. Y así es como se iban irguiendo estas estructuras. Eh, Sin embargo, en este sitio Cochasquí es donde se plantea eh, como una especie de centro político, un sitio que había sido investigado bastante. Y aquí es donde también surge la interrogante, se empieza a tratar más cómo eran construidos estos monumentos o cuál era la base social para dar cabida a estos grandes monumentos. Entonces, por primera vez se plantea digamos, una distinción en el mismo sitio de lo monumental, lo sagrado en algún momento y lo doméstico. Aquí bueno, los arqueólogos Overen hizo una distinción entre lo monumental y el sector pueblo, ¿no? Entonces se nos hablaba de un pueblo, obviamente, que tenía que haber construido este tipo de edificaciones. Como ustedes pueden ver, estas edificaciones son de gran envergadura y requiere de mano de obra y esfuerzo de mucha gente. Entonces, Overen a breves rasgos, sin desestimar la parte monumental, aunque se le dio mucho más énfasis a lo monumental, nos habla de un sector llamado Pueblo, que está relativamente cerca a 30 metros de una de estas pirámides, específicamente al este de una rampa de estas pirámides, y se comienza ya, él expone en sus dibujos de campo, en sus fotografías, como pueden ver en la parte superior izquierda, acumulaciones de vasijas, trípodes, de ollas, de ánforas para contener líquidos, y todas estas acumuladas en un mismo espacio. Entonces, a estos espacios Oberyn le llamó el pueblo, ¿no? Entonces era la base social para un poco entender cómo eran construidas estas pirámides. Abajo tenemos un dibujo de planta de la cantidad de vasijas que se pudieron hallar en torno a este sector pueblo, pero no se nos daba mayor detalle de los contextos de qué eran estas acumulaciones, eran basureros, estaban asociadas a unidades domésticas, no hubo una respuesta clara en su momento y desde ahí, pues, buena parte de estos sitios que les comenté eran investigados en torno a su monumentalidad y a sus aspectos funerarios y se dejó de lado esta parte de entender a los pobladores comunes que estaban alrededor de estos sitios y era importante entender qué hacían, cómo vivían, cómo se organizaban estas sociedades, qué significaba esta acumulación de vasijas y para así entenderlas en un contexto más claro. En ese sentido, nosotros decidimos investigar en la zona de Atahualpa. Acá tenemos el río Guayabamba como referencia a la ciudad de Quito, la parte norte. Y como les había mencionado con anterioridad, esta es la parte suroccidental del país Caranqui. Acá tenemos Cochasquí, del sitio que les hablé. Acá está el lago
San Pablo, la zona de Imbabura, Cotacachi, el cerro, digamos, el volcán Mojanda. Y en esta parroquia de Atahualpa, que está más o menos a 60 kilómetros de la ciudad de Quito, empezamos a definir un poco la cronología y a investigar un sitio en particular. Se definió algunos puntos de muestreo, como pueden ver en toda esta región, que más tienen que ver con entender un poco la cronología. Y de esto, pues se obtuvo una serie de análisis de carbono 14 y análisis de cenizas volcánicas para poder reconstruir las secuencias ocupacionales y culturales de esta zona. A breves rasgos, tenemos ocupaciones desde el precerámico hacia el 9000 antes del presente hasta más o menos el 500, 600 antes del presente. Del sitio que vamos a hablar es de este sitio Quijuarpamba, que está fechado entre el 686 al 622 AP y está asociado a la ocupación en el periodo de integración que se vincula con el pueblo Caranqui. En la zona se tiene algunos reportes en el mapa en la parte izquierda pueden ver algunos sitios arqueológicos que se habían reportado. Hay algunas tolas, algunas pirámides y sobre todo sitios de superficie en la encima redondeadas de esta parte. En su inicio, estos sitios fueron registrados por el Instituto Metropolitano de Patrimonio y algunas intervenciones que hizo Marcelo Villalba y José Echeverría. Los puntos en púrpura son los sitios que habían hasta el 2018 y en el mapa hacia su derecha tenemos puntos en amarillo que son los sitios que se pudieron registrar y reportar en las nuevas investigaciones. Aquí están algunas referencias de los sitios, como les dije, pirámides, tolas, sitios superficiales, sitios funerarios en las cimas de estas cuchillas, algunos pucarás, y el sitio Quijuarpamba, que es el que les mencionaba en la parte inicial. Este sitio se ubica en la parroquia, en una zona de planicies que intercalan con ondulaciones y drenajes que bajan del Cerro Mojanda. Precisamente en esta zona que estoy indicando con el cursor del mouse, se excavó algunas unidades de excavación, donde se halló abundantes vasijas de lo que les había comentado, tenían que ver algo con estos sectores, pueblos que los llamaba Oberen. Como ven, este es un sitio periférico, hay una que otra tola, podemos ver una tola en la cual está edificada una estructura habitacional moderna. No hay pirámides truncas cerca de aquí, básicamente solo hay sitios de superficie y una que otra tola en muy mal estado de conservación. En un inicio se decidió hacer una prospección arqueológica para indagar qué había. Había muchos fragmentos cerámicos, pero a la final se desestimó de hacer esta prospección porque en uno de los cateos que se le llama Unidad 1 apareció un rasgo significativo que ya nos obligó a concentrarnos en una excavación mucho más amplia. Como les mencioné, se inició con un cateo de 2x2. Los pobladores de este predio habían mencionado la presencia de abundantes fragmentos cerámicos y decidimos ir excavando, ¿no? Un pequeño cateo de 2x2 empezó a hallar algunos artefactos líticos a medida que se limpiaba muchas acumulaciones cerámicas y algunos cuerpos de vasijas que ya nos daban cuenta de que algo más podía existir ahí. Después se amplió esta unidad de excavación y se decidió excavar en área y pudimos definir un rasgo más o menos de 5 por 5 metros con abundante cerámica. Posterior a esto se empezaron a definir ciertas siluetas, cuerpos de vasijas y empezaron a aparecer uno que otro hoyo de poste, como si estuvieran encerrando este rasgo. A medida que empezábamos a excavar, como ustedes pueden ver, se halló sobre todo vasijas como compoteras, platos,
los cuales estaban sobre estas vasijas para cocinar, que eran ollas un poquito globulares con abundante hollín, y las cuales estaban pegadas una al lado de otra. Aquí en esta fotografía podemos ver una serie de vasijas, ollas para cocinar que estaban una al lado de otra. Era un poco difícil excavar esto al momento de levantar. Habían ollas íntegras, pequeñas, grandes, estas ollas trípodes típicas Caranqui. Y acá se empezó a definir un poco mejor estos rasgos. Entonces ya podemos ir viendo la disposición de colocar estas vasijas una al lado de otra. Aquí podemos ver más de este rasgo a detalle. Algunas vasijas íntegras, había bastante hollín, restos de carbón, semillas sobre todo de maíz, frijol dispersas en torno a estos rasgos, y las cuales estaban sobre algunas delimitaciones de rocas tipo andesíticas en la zona. Algunos rasgos importantes, estas acumulaciones de rocas donde se estaba tallando artefactos sumamente grandes con retoques intencionados para herramientas, artefactos que tienen que ver con labores un poco más duras, quizá trabajos con la madera. Eso lo vamos a ver al final la presentación. Algunos fogones muy puntuales cercanos de esta acumulación de vasijas. Y aquí tenemos un dibujo en planta de todo este rasgo con las vasijas, y a su derecha la planimetría de esto. Entonces, como podemos evidenciar, era una acumulación intencional de vasijas que estaban ahí con la finalidad de dar servicio a mucha gente, ¿no? Alrededor de este rasgo se pudo más o menos contabilizar 150 vasijas. Algunas sí se pudieron reconstruir, otras no tanto, porque era difícil levantar estas vasijas y saber qué fragmento corresponde a qué cuadrante y nivel, ¿no? Entonces esto dificultó un poco la labor. Adicional a esto, lo que nos empezó a dar mayor información y para así poder definir este rasgo y entender mucho más de este contexto fueron unos hoyos de poste que ustedes pueden ver aquí, que empezaban a delimitar este gran rasgo con abundantes vasijas cerámicas. Y de esto se pudo establecer ir siguiendo unos hoyos de poste que los podemos ver en estos banderines naranjas, y los cuales nos daban cuenta que se trataba de una especie de estructura de almacenamiento donde estaban siendo acumuladas estas vasijas, que obviamente tenían que ver con la preparación de alimentos para atender a muchas personas, ¿no? No es común que en este tipo digamos que en una unidad doméstica común y silvestre se halle esta acumulación de vasijas, al menos en el reporte de unidades que tienen que ver con lo doméstico. En el periodo que les mencioné suele encontrarse pues una que otra vasija, ¿no? No es acumulación de 150, ¿no? Entonces, al parecer aquí estamos hablando de que varias personas estaban haciendo alguna actividad alrededor de este centro de almacenamiento. Aquí tenemos un dibujo de planta ya con los hoyos de poste que están graficados en verde claro, y el rasgo arqueológico que les mencioné, en unos fogones, unos espacios donde se trabajaba la lítica, la piedra. Y esto ya nos permitió definir esta estructura que más o menos tenía 16 metros por 8 o 10 metros de ancho, ¿no? Los hoyos de poste de esta sección superior norte no se los pudo hallar debido a que existía una cerca viva de pinos y se había realizado unos movimientos de tierra con maquinaria en esta sección. Entonces no pudimos dar con la secuencia de esta estructura. A partir de esto, un poco empezamos a reconstruir con unos modelos digitales de cómo pudo haber sido esta estructura de almacenamiento, y es lo que estamos viendo, ¿no? En el año 1350
esta acumulación de vasijas. Pensamos que las vasijas más pequeñas con poteras estaban sobre repisas porque esas mismas vasijas estaban sobre las vasijas más grandes, algunos fogones. Esta es una secuencia de cómo se implantaban estos postes, estas vigas para dar forma a esta estructura ovoide, ¿no? Entonces, eso es básicamente la acumulación de esta gran cantidad de vasijas que dista de lo doméstico, ¿no? Entonces, esto es como un acercamiento, una modelización de cómo se podían ver estos contextos en ese tiempo. Y esto es lo que ya con los dibujos de planta y el proceso de excavación se tiene ahora, ¿no? Entonces, son las diferentes capas de las intervenciones que se hizo para poder como entender estos rasgos y este hallazgo novedoso para el país Caranqui. Bueno, una vez definido esta unidad de almacenamiento, pudimos identificar un rasgo también bastante extenso a 8 metros al norte de esta estructura de almacenamiento. Esto también llamó la atención. Aquí podemos ver en una unidad de más o menos 4 por 4 metros, una acumulación igual de vasijas de restos líticos, grandes piedras, bloques que encerraban este rasgo. Y en su interior, otra cantidad significativa de al menos 100 vasijas que estaban sepultadas por fragmentos cerámicos y descarte de artefactos líticos y de restos de talla. Y aquí podemos ver el rasgo en su integridad. Lo mismo esta disposición un poco más caótica de las vasijas, como si hubiesen sido colocadas o depositadas en este espacio junto con desechos líticos. De igual forma se pudo hallar esta gran cantidad de vasijas, algunas en su mayoría íntegras, y a medida que íbamos excavando aparecían más vasijas, más cuerpos, y todas estas vasijas estaban sobre una cama de desechos de talla, de roca andesítica. También se puede ver en el perfil de estas unidades que el rasgo también se ampliaba un poco más, pero debido a falta de recursos no se pudo realizar más intervenciones en este sector. De todos modos, un poco más nos ampliamos. Este es el rasgo principal que les mencioné con las 150 vasijas y más o menos al oeste de este rasgo pudimos definir otro rasgo más con una serie de vasijas, acumulaciones, restos de talla que ya los vamos a ver con artefactos sumamente formales. Entonces, aquí se estaba trabajando la roca con artefactos sumamente formales en andesita y también había como estas acumulaciones de ollas con abundante hollín, algunos segmentos con siluetas de fogones que estaban digamos, al exterior, al aire libre. Este es un rasgo que no tenía ninguna delimitación, ya sea por hoyos de poste que nos indique que se trata de otra estructura de almacenamiento como la que vimos. Aquí más bien parecen zonas donde se está trabajando y otras donde se descarta estas vasijas que tenemos que ir viendo a futuro de qué se trataba, si había alguna especie de fiestas o ceremonias en torno a este tipo de trabajos que se realizaban, ¿no? Un poco las vasijas ya reconstruidas, algunos jarros con poteras, cuencos, tiestos, platos. Aquí llama la atención la presencia significativa de estas ánforas que eran específicamente para la chicha y sobre todo estas ollas trípode para cocinar, algunos recipientes para servir los líquidos como estos copones bastante grandes que tenemos en la parte inferior
Y todo esto indicaba que precisamente en ese sitio se estaba cocinando para alimentos en abundancia para un grupo bastante numeroso, el cual estaba realizando algún tipo de actividad. Y a través de esto, pues, se tenía que comer, ¿no? En esto es significativo, al menos en los Andes tenemos esta tradición también. Me imagino, esto también hay en las comunidades de todo el Ecuador, la famosa minga, estos trabajos comunitarios donde la gente acude a hacer ciertos proyectos significativos para su comunidad y se genera un espacio del compartir en donde se sirven alimentos y se hace el trabajo comunitario. En torno a los artefactos líticos, como ustedes pudieron ver, hay espacios donde hay abundantes piedras, muchísimas piedras, desechos, y ahí en estos rasgos donde habían acumulaciones de piedras se encontró una industria lítica bastante interesante, sobre todo en rocas de andesita y andobasaltos. Como ustedes pueden ver, son lascas bastante grandes, algunas llegaban a medir entre 10 y 20 centímetros y sobre todo habían retoques significativos en sus bordes para obtener filos planos que tienen que ver con trabajos un poco más asociados al trabajo de la madera en actividades como raspar, cortar. Acá tenemos más de estos artefactos. Básicamente había una intencionalidad de tallar estos bordes activos y obtener un borde plano para emplear estos artefactos en trabajos un poco más duros, quizás asociados a trabajos con la madera. Y aquí es importante destacar raspadores con retoques y filos espesos, ¿no? Entonces eso nos hace ver que hay una intencionalidad de obtener este tipo de artefactos formales que más se asocian a trabajos duros de raspar, de quitar cortezas de maderas. También pudimos ver esta especie ya no de raspadores, sino más bien de cepillos en guijarros. Se procedía a retocar una parte, una sección de estos guijarros y así obtener útiles artefactos espesos que ya te permiten como trabajar con mayor fuerza superficies maderables. También se halló esta especie de tajadores que básicamente tienen se puede ver intenciones de retoque en sus filos, pero algunas descamaciones en la parte superior y son artefactos bastante espesos, hechos en lascas bastante grandes o enguijados. Y por otro lado, también es importante entender en torno a esta organización las conexiones que tenían estos pueblos con otros grupos humanos, ¿no? Entonces, aledaños o vecinos de ellos. Aquí, si bien es cierto, la mayoría de lítica tiene que ver con la andesita y artefactos formales, se halló muy poca obsidiana, pero esta obsidiana nos ayudó a entender un poco las conexiones que se tenía con estos otros pueblos o estos otros cacicazgos que les mencioné. Entonces, en cuanto a la obsidiana, se hizo unos análisis de fluorescencia de rayos X para determinar las fuentes próximas de obsidiana. En la zona en la que estamos trabajando no es común la obsidiana, esta se encuentra más hacia el este del sitio. Y aquí se pudo evidenciar a través de estos análisis la presencia de obsidiana de Muyumica y del flanco sur de Muyumica y muy poca obsidiana de Callejones, que es otro flujo de obsidiana que está cerca del de Muyumica. Acá un poco para que tengan el dimensionamiento del espacio, estamos aquí en Atahualpa. Estos son los análisis de fluorescencia de rayos X. El color morado es para Callejones Moyumica Hierro Alto y el verde es para Moyumica Hierro Bajo.
Acá de igual forma otros arqueólogos como Eric Dierdahal y Spigman han hecho este tipo de análisis de procedencias de obsidiana en determinados sitios como en Cochasquí, Pingulmí, Pucarito y Oroloma y podemos ver, digamos, provisionamientos de obsidiana similares, ¿no? Que se proveen posiblemente de una misma fuente. En la parte de acá tenemos Muyumica y Callejones, que son las fuentes que están en los altos páramos o montañas que están sobre la meseta de Quito. Y esto un poco nos permite entender que toda esta zona de Atahualpa, Cochasquí, un poco Pingulmí, Cangagua, Pucarito tenían como un eje de interacción y conexión para proveerse de materias primas como la obsidiana. No así en algunos otros análisis que han hecho otros arqueólogos, como en la meseta de Quito, hay más presencia de obsidiana de solo de Moyomica y también obsidianas de Yanaurco y Quiscatola, que son las que están más hacia el sur eh, de Quito, ¿no? Entonces, con esto lo que estamos explicando es un poco la preferencia de ciertos poblados y los enlaces que tenían con otros cacicazgos para proveerse de una materia. En este sentido, la obsidiana es muy versátil para ir estableciendo posibles relaciones interétnicas entre distintos cacicazgos. Por otro lado, es importante destacar la presencia de cerámica cosanga. Esta es una cerámica que proviene del este de la cordillera oriental, es decir, las selvas altas de lo que es la parte norte del Ecuador. Entonces hizo unos análisis perdón, de difracción de rayos X para saber su mineralogía y poder asignarles unas posibles fuentes. Entonces, es muy poca la cerámica cosanga en este periodo, está en aspectos también domésticos, sobre todo domésticos en el sitio, y de esta cerámica se ha establecido que principalmente el cuarzo, las plagioclasas y minerales metamórficos como la moscovita, la caulinita y la dolomita son como las huellas digitales de esta cerámica. Este tipo de mineralogía o de minerales se los encuentra en la selva alta, entonces básicamente las materias primas con las que se hacían estas vasijas bastante finas, bien elaboradas, provienen de la parte amazónica, de la selva alta amazónica. Entonces un poco estos pueblos, aparte de tener esta organización como más a nivel local, tenían sus vínculos, su interacción con otros grupos sociales de la misma etnia que a su vez les permitían obtener productos de zonas un poco más alejadas. En referencia a esto, para entender un poco cómo se implantan estos sitios arqueológicos, esta etnia Caranqui, pues tenemos aquí a Quicuarpamba, los principales poblados, Otavalo, Cayambe, El Quinche, y un poco las rutas de comercio que se tenía sobre todo con el este para obtener obsidiana de las zonas de Papayacta, de Pifo, toda esta área escozanga, desde la parte que ustedes pueden ver en Oyacachi, Papayacta, y también cómo habrían funcionado estas redes de interacción, de intercambio con los Andes del Norte. Para finalizar, a manera de conclusiones provisionales, podemos evidenciar que espacios como los de Quijuarpamba y como estos sectores de lo que llamó sector pueblo Overen, más bien parecen ser espacios donde se realizan actividades puntuales que tienen que ver con trabajos comunitarios. Quizá estos trabajos tienen que ver con la edificación de estas tolas, de estas pirámides, pero también en el caso de Quijuarpamba, que como vemos ahí no hay pirámides, sino más bien pudo haberse dedicado proyectos comunitarios en torno al cultivo, a la cosecha de los campos agrícolas que existían en esa zona. También trabajos que tienen que ver con la adecuación de canales para obtener el agua
o en su defecto proyectos comunitarios en torno a la edificación de estructuras domésticas, de almacenamiento y producción de artefactos líticos y otras materias. En ese sentido, el sitio Quicuarpamba permite dar una resolución un poco más amplia de cómo era esta organización a las periferias de los grandes centros o complejos arqueológicos, estructuras donde se guardaban las vasijas utilitarias para dar de comer a una gran cantidad de gente, espacios de trabajo que tienen que ver con la talla de piedra y elaboración de artefactos formales que tienen que ver con el procesamiento quizá de materias primas como la madera y a su vez grandes basureros donde una vez finalizadas estas actividades o trabajos comunitarios se procedía a descartar ciertas vasijas, quizá con fines un poco más rituales, pero dan cuenta de la cohesión social que se tenía en estos espacios de trabajo, de comida y quizá de fines rituales. En ese sentido, estos sitios permiten entender de mejor forma cómo se organizaba el trabajo, cómo entender estos grandes complejos arqueológicos, los cuales tienen que ser entendidos a la luz del registro arqueológico y no de estas especulaciones en torno a lo monumental. Para entender un poco el poder, la organización en las sociedades del norte, hay que empezar a excavar estos sitios periféricos, estos sitios que nos van a dar el conocimiento de cómo vivían los caranquis y cayambes comunes y cómo estos a su vez interactuaban o se relacionaban con estos centros de poder o quizás son centros más bien comunitarios que en el cual quizá no existía un liderazgo político jerárquico muy establecido. En este sentido, quizá la organización comunal, la evidencia de ciertos líderes que, digamos, propician este tipo de proyectos sociales y comunitarios son los que de alguna forma van a dar cuenta y van a plasmar estos trabajos que hoy por hoy deben ser vistos en torno a una organización comunal y no tan jerarquizada como se pensaba anteriormente en el país caranqui. Muchas gracias, eso es todo en cuanto a mi presentación y con mucho gusto las preguntas que deseen hacer. Gracias. Hola, Estefano, no sé si me confirmas si me escuchas. Sí, sí, le escucho. Sí, ok. Bueno, muchísimas gracias por tu charla. Sí tenemos, de hecho, unas preguntas. La primera es si es que había evidencia de algún fenómeno natural que haya provocado ese desuso de las cerámicas o el abandono de aquel lugar. No, no hay evidencia de ningún elemento natural para que se haya, digamos, desocupado el espacio. La estratigrafía no presenta cenizas volcánicas o algún tipo de fenómeno, ya sea coluvial, que por lo general suele haber en esa zona. Entonces, al parecer fueron espacios abandonados una vez que se dejaban de practicar dichas actividades. Otra de las preguntas es, ¿existen paralelismos con otras estructuras similares encontradas en territorios de los Caranquis? Sí, como había mencionado en Cochasquí, este sector pueblo que le llamaba Overen, hay algo parecido. O sea, los rasgos básicamente son estas acumulaciones grandes de vasijas. En el caso Cochasquí no, digamos, no hay una interpretación en torno al sector pueblo. También hay otra en Zuleta, en el cual Athens la pudo determinar, pero en una trinchera creo que es de 2 por 10 metros, se puede ver en el perfil esta acumulación de vasijas, pero está asociado
al sitio Zuleta. Sin embargo, no se excavó en área en esa zona, entonces solo se puede ver el perfil con esta gran cantidad de vasijas. Entonces no hay un contexto claro en ambos sitios, sino más bien en el de Quiparpamba, que es un sitio periférico a pirámides. Sí pudimos reconstruir estas estructuras de almacenamiento, ver estos espacios de trabajo en torno a la piedra y estos basurales gigantes, ¿no? Y bueno, una última pregunta, pero es mía. Obviamente sabes que estas conferencias que estamos organizando con los estudiantes que participan del Club de Arqueología, justamente es para que el resto de estudiantes de arqueología, de turismo interesados y otras personas también fuera de la escuela que nos ven, eh, para ellos, por ejemplo, ¿cuáles serían tus recomendaciones como arqueólogo teniendo que lidiar con trabajar con sitios como este? ¿Qué es lo que les recomendarías? Bueno, como recomendación, bueno, cuando a veces se tienen este tipo a nivel de complejidades un poco más metodológicas, es importante ir definiendo el cómo se formó este sitio. A veces muchos de los arqueólogos tenemos estos problemas de que han sufrido muchas modificaciones los sitios, ya sea por actividades agrícolas o por construcciones. Entonces, el entender un poco la parte geológica nos ayuda a dimensionar el espacio y la formación de este sitio. Y por otro lado, pues muy importante el definir estos contextos y rasgos con excavaciones un poco más amplias, ¿no? Entonces, en este caso, para responder a preguntas, digamos, antropológicas que tienen que ver con formas de vida, organización, los contextos claros son los que nos van a dar pistas de qué es lo que sucedía en torno a ese sitio y en torno a una región. Por eso la importancia de como arqueólogos no remitirnos tanto al sitio, sino más bien a las dinámicas que ocurren o suceden en torno a nuestra región de estudio, ¿no? Entonces eso nos permite prever ciertos rasgos que puedan ser comunes o cosas que están haciendo los colegas. Entonces es muy importante, sí, la investigación y el compartir con los otros colegas sus datos para ir entendiendo de forma más articulada las preguntas que nos planteemos en torno a nuestro proceso de investigación. Eso. Sí, yo quiero resaltar justamente estas cosas que dijiste. Por un lado, el hecho de no enfocarnos tanto en lo monumental o solo en lo monumental, de que de eso se ha hecho, digamos, eh, podríamos decir bastante, pero también empezar a cambiar de nuestro enfoque, ¿verdad? Hacia sitios más periféricos. Y por otro lado, esto que dijiste que también es importante, el compartir la información, ¿verdad? Porque los sitios que estudiamos no son nuestros a la final del arqueólogo, me refiero, ¿no? Sino que el compartir la información, el dar los datos, el publicarlos y el hacer también frente a la comunidad, ¿verdad? Divulgar la información obtenida, eso también eh, es muy bueno. Entonces, creo que con eso también nos quedamos en mensaje. Muchísimas gracias, Estefano, por haber aceptado esta invitación. Es bueno que los estudiantes y las personas se familiaricen con los arqueólogos y sus investigaciones, así que gracias. Gracias también a Cristi, que es la vicepresidenta del club y nos ha ayudado el día de hoy y también Carla Costa. Y pues simplemente decirles que estén atentos, siempre organizamos eventos, y desearles a todos una excelente tarde y un buen fin de semana. Muchísimas gracias.